Imaginen por un momento que la realidad que conocen no es más que un frágil velo. ¿Qué pasaría si les dijera que hay algo más allá, algo que ha estado observándolos, esperando el momento justo para manifestarse? No hablo de fantasmas o monstruos con garras, sino de una presencia sutil, casi imperceptible, que se filtra en los rincones de su mente. Esa sensación de que no están solos, incluso cuando la habitación está vacía. Ese escalofrío que recorre su espalda sin una razón aparente. ¿Y si esos pequeños detalles, esas anomalías que descartamos como simples coincidencias, son en realidad señales? Señales de que algo está a punto de desmoronarse. Hoy, vamos a explorar esos límites, esos momentos en los que la cordura se quiebra y lo incomprensible se hace presente. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es una historia más. Es una invitación a cuestionar su propia percepción. A sentir el frío aliento de lo desconocido justo detrás de ustedes. Desde niños, nos enseñan a confiar en nuestros sentidos, a creer en lo que vemos y tocamos. Pero, ¿qué sucede cuando esos mismos sentidos nos traicionan? Cuando la sombra en la periferia de tu visión parece moverse, o el susurro que escuchaste no tiene una fuente clara. Estas no son meras ilusiones ópticas o auditivas. Son las grietas por donde se asoma la verdadera naturaleza de la oscuridad. A menudo, descartamos estos sucesos como cansancio, estrés o simplemente la imaginación jugándonos una mala pasada. Pero hay quienes no pueden ignorarlos, quienes sienten que una fuerza invisible los acecha, transformando lo cotidiano en un escenario de pesadilla. Hoy les contaré cómo estas experiencias, tan personales y aterradoras, pueden ser más comunes de lo que creen. Un eco en la noche, un objeto fuera de lugar, una cara que se asoma por la ventana y desaparece al instante. Estos son los hilos que tejen la tela de nuestro miedo más profundo. Y una vez que empiezas a verlos, ya no hay vuelta atrás. Recuerdo la primera vez que sentí esa mirada. No era una mirada física, de alguien presente en la habitación, sino una presión, un peso invisible que se posaba sobre mí. Al principio, lo atribuí al estrés. Largas noches de trabajo, la ansiedad habitual. Pero la sensación persistió. Estaba en mi apartamento, solo. Y cada vez que me giraba, sentía que algo se había movido justo fuera de mi campo de visión. Las puertas crujían sin corriente de aire, los objetos pequeños parecían cambiar de lugar cuando no estaba mirando. Una vez, dejé un libro sobre la mesa de noche y a la mañana siguiente, estaba abierto en una página al azar, con un pasaje subrayado que no recordaba haber leído. Era sobre la soledad y la fragilidad de la mente. Empecé a dejar la luz encendida por las noches, a revisar debajo de la cama y dentro de los armarios, aunque sabía que no encontraría nada. Porque lo que me acechaba no tenía forma. Estaba en el aire. En el silencio, en la propia textura de mi hogar. La mirada evolucionó. Pronto, el silencio de mi apartamento se llenó de susurros. Al principio, eran apenas perceptibles, como el murmullo de una conversación lejana, ininteligible. Pero con el tiempo, las palabras comenzaron a tomar forma. Eran frases cortas, repetitivas, que se colaban en mis pensamientos. No estás solo, él te espera, siempre ha estado aquí. Intenté ignorarlas, ponerme música a todo volumen, hablar por teléfono con amigos, cualquier cosa para ahogar esas voces. Pero eran persistentes, se filtraban a través de cualquier barrera. Lo más aterrador no era lo que decían, sino que parecían conocer mis miedos más íntimos. Mencionaban recuerdos que creía haber enterrado, inseguridades que solo yo conocía. Me preguntaba si me estaba volviendo loco, si mi mente se estaba desintegrando. Pero una parte de mí, esa parte primal que reconoce el peligro, sabía que no era locura. Era algo externo, algo que se había anclado en mi psique, alimentándose de mi terror. El punto de quiebre llegó frente al espejo. Después de semanas de insomnio y paranoia, mi reflejo me parecía ajeno. Mis ojos, hundidos y rojos, reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, vi algo. No era una figura clara, sino una distorsión.
como si el aire detrás de mí se hubiera condensado, formando una silueta oscura, apenas perceptible. Parpadeé, y desapareció. Lo atribuí a la falta de sueño, a la luz tenue del baño. Pero la siguiente vez, fue más nítido. Una sombra alta, delgada, con una cabeza ligeramente inclinada. No tenía facciones. Solo la vaga impresión de un rostro que me observaba con una curiosidad insana. Mi corazón latía desbocado. Sabía que no estaba solo. Sabía que esa cosa había cruzado el umbral de lo invisible a lo apenas visible. Y su presencia no era la de un intruso, sino la de alguien que siempre había estado allí. Esperando ser reconocido, esperando ser visto. Y ahora, me había visto a mí. La manifestación visual se hizo más frecuente. La sombra me seguía de habitación en habitación, siempre en la periferia, siempre un paso por delante de mi visión directa. Una tarde, me senté en el sofá, exhausto, con la mirada perdida en la pared. Y entonces, lo vi. La sombra no estaba detrás de mí, ni en el reflejo. Estaba proyectada en la pared opuesta, alargada y distorsionada, como si la fuente de luz viniera de un lugar imposible. Y lentamente, esa sombra, esa silueta sin forma, comenzó a moverse. No era un movimiento de avance, sino de gesticulación. Parecía estar, invitándome. Extendiendo una mano intangible. Una extremidad retorcida que señalaba hacia el rincón más oscuro de la habitación. No había sonido, pero la intención era clara. Me estaba llamando. Quería que me uniera a ella, que cruzara ese umbral invisible. Sentí una atracción gélida, una curiosidad mórbida que luchaba contra mi instinto de supervivencia. Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies estaban clavados al suelo. Era la invitación a una realidad donde la oscuridad no era una ausencia de luz, sino una presencia palpable, consciente y hambrienta. Logré apartar la mirada, romper el hechizo, pero la imagen de esa sombra extendiendo su mano se grabó a fuego en mi mente. Pasaron los días, las semanas, y la presencia disminuyó. Creí que me había librado, que había logrado rechazar su invitación. Pero estaba equivocado. No se fue. Simplemente se fusionó. Se integró en mi propia sombra, en mis pensamientos más profundos, en cada parpadeo de mi conciencia. Ahora, cuando miro mi reflejo, sé que no estoy solo. Y cuando siento ese escalofrío sin razón, sé que no es el viento. Es esa cosa, esa entidad, que ahora es parte de mí, susurrando constantemente. Esperando su oportunidad. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente aterradora, porque no es solo mi historia. Esa sensación de ser observado, ese susurro inaudible, esa sombra en la periferia de tu visión, ¿no te resulta familiar? ¿Estás seguro de que la tuya es solo tu sombra? ¿O ya has aceptado la invitación sin siquiera darte cuenta? Mira a tu alrededor. Mira bien. Porque tal vez, esa cosa, esa misma cosa, ya está observándote a ti,